Sigong era un hombre que, a los ojos de su comunidad, había logrado lo que muchos desean alcanzar antes de la vejez. Tenía una reputación intachable, una situación económica cómoda y una familia a la que amaba profundamente. Además, era uno de los discípulos más brillantes de Confucio, admirado por su sabiduría, generosidad y rectitud. Con el paso de los años, cuando llegó el momento de retirarse de la vida activa, Sigong tomó una decisión que consideró honorable. Usar su tiempo y sus recursos para beneficiar a los suyos. Ayudó a sus hermanos a renovar sus hogares, pagó los estudios de sus sobrinos y repartió parte de sus ahorros entre familiares con problemas. Siempre estaba disponible para tender una mano, para escuchar, para dar. Nunca pidió nada a cambio. Un atardecer, mientras paseaba con Confucio entre los cerezos en flor, el maestro le hizo una pregunta que quedó resonando en su corazón. «Sigong», dijo Confucio con voz serena, «¿tú ayudas a los tuyos porque no pueden valerse por sí mismos, o porque crees que es tu deber acompañarlos hasta el final?» Sigong respondió sin titubeos. «Maestro, si yo puedo aliviar sus cargas, ¿por qué no habría de hacerlo?» Confucio asintió levemente. El hombre virtuoso cultiva su interior para servir a los demás, pero no debe olvidarse de sí mismo. El I, que da sin medida, sin reflexión, no siempre siembra respeto. A veces, solo dependencia. Sigong escuchó con respeto, pero no cambió su camino. Su creencia era firme. Apoyar a la familia era la mayor expresión de virtud. Y así continuó, por años, convencido de que su entrega forjaba lazos de amor inquebrantables. Pero el tiempo, como suele hacer, le enseñó otras lecciones. Cuando enfermó gravemente por primera vez, solo deseaba un gesto, una visita, una conversación, una taza de té. Envió mensajes discretos a sus hermanos y sobrinos. Ninguno fue a verle. Uno de minutos, ellos se excusó con una breve nota. Tenía negocios urgentes. Otro ni siquiera respondió. Fue entonces cuando Sigong, postrado en cama, sintió por primera vez que todo lo que había dado no había cultivado el respeto que esperaba, sino una costumbre. Se convirtió en alguien útil, no querido. En alguien al que se acudía por necesidad, no por afecto. Días después, cuando logró recuperarse, tomó una decisión difícil. Reunió a su familia para un almuerzo sencillo. El ambiente era extraño, silencioso. Muchos esperaban que, como siempre, Sigong anunciara algún tipo de ayuda, algún nuevo apoyo. Pero esa vez fue distinto. Con voz pausada, Sigong dijo, «Hoy quiero compartir algo que no es dinero ni regalos. Es una decisión. A partir de este momento dejaré de ser el sostén de esta familia. Durante años hice lo que creí correcto. Di todo lo que pude, incluso más. Pero aprendí que cuando uno da sin límites, enseña a los demás a olvidar cómo corresponder. Desde ahora cuidaré de mí mismo, de mi salud, de mi vejez. No quiero ser una carga para nadie, ni seguir permitiendo que otros vivan de mi sacrificio». Hubo silencio. Algunos bajaron la mirada, otros mostraron incomodidad. Pero Sigong no buscaba aprobación. Había encontrado claridad. Con el tiempo, observó con más calma lo que antes no había querido ver. Los lazos familiares que había sostenido con esfuerzo, en realidad eran frágiles. Cuando el dinero dejó de fluir, las visitas disminuyeron. Las palabras cordiales también. Comprendió que no todos lo apreciaban por quien era, sino por lo que ofrecía. Aún así, no se convirtió en un hombre amargado. Empezó a rodearse de personas que lo buscaban por afecto genuino. Los hijos de discípulos jóvenes acudían a él, llevándole ofrendas humildes y escuchando con atención sus historias. Por primera vez en mucho tiempo, Sigong se sintió valorado, no por su capacidad de dar, sino por su sabiduría. Con cada conversación, con cada tarde compartida entre pergaminos y té, fue encontrando una nueva forma de dar. Ya no con bienes, sino con palabras. Ya no desde el sacrificio, sino desde el deseo. Pero el destino, siempre cambiante, aún le tenía otra lección.
Con los años, su salud se fue deteriorando. La tos se hizo constante, los días se volvieron largos y pesados. Esta vez, ni un solo miembro de su familia apareció. Mientras escuchaba que sus hermanos habían prosperado, que viajaban, que se reunían para hablar de negocios, Si-gong entendió que su ausencia no era casual, era una elección. No sintió rabia, solo aceptación. Una tarde, sentado frente al estanque del templo, escribió: La familia, como la tierra, necesita cuidado y tiempo. Pero si no da frutos tras años de esfuerzo, es sabio dejarla descansar. Fue ahí donde encontró su equilibrio. No en el rencor, sino en la verdad. No en el olvido, sino en el desapego. Aprendió a vivir en paz sin esperar nada. Y en ese silencio floreció algo nuevo. Relaciones basadas en el respeto, no en la deuda. Incluso sus hermanos, poco a poco, empezaron a regresar. Ya no con exigencias, sino con preguntas. Querían saber de su vida, de sus lecturas, de su historia. Si-gong no reprochó, solo escuchó y compartió. Era tarde para reconstruir lo perdido, pero no para sembrar algo nuevo. En una de sus últimas charlas, Confucio le dijo: El tiempo revela lo que las palabras ocultan. Aquel que da con discernimiento enseña a los demás a respetar. Aquel que da sin medida enseña a exigir. Si-gong sonrió. Comprendía ahora lo que antes solo intuía. Dar es noble, sí, pero saber cuándo, cuánto y por qué se da, es sabiduría. Esta historia, aunque ambientada en otra época, refleja una realidad muy actual. ¿Cuántas personas mayores siguen entregándose sin límites a hijos adultos, a nietos, a familiares que ya no corresponden con amor, sino con expectativas? Confunden el amor con la obligación, la entrega con la falta de límites. Pero como enseñaba Confucio, el respeto no se impone ni se compra, se cultiva. Y cuando se da todo sin discernimiento, ese respeto se diluye. El mensaje de Si-gong es claro. Amar no significa olvidarse de uno mismo. Ayudar no equivale a cargar eternamente. Ser generoso no implica perder la dignidad. Es posible amar con sabiduría. Es posible estar presente sin anularse. Es posible envejecer con dignidad, rodeado no de quienes necesitan algo, sino de quienes valoran tu presencia. Porque jubilarse no debería ser el inicio de la soledad, sino el comienzo de la libertad. Esa libertad empieza cuando entiendes que no es egoísmo cuidarte, sino una forma de enseñar a los demás cómo se honra la vida, incluso en sus últimos capítulos. Si estas reflexiones han tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo.